Vamos a comenzar con el estudio de esta mañana y hemos estado estudiando cómo ser excelentes. La última vez que nos reunimos vimos que para ser excelentes hay que ser espirituales, maduros en las cosas del Señor, y estudiamos que es un mandato, ¿verdad? Sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, cuando camina con el Señor, cuando lee la Biblia, se junta con otros creyentes, cuando pues madura y entonces se hace espiritual. ¿Se acuerdan que estudiamos que hay tres clases de hombres? El hombre natural, que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre espiritual, el hombre maduro. Y el cristiano carnal, aquel que conoce a Cristo, pero vive como si no fuera cristiano, ¿verdad? Se mantiene alejadito del Señor, y vimos el ejemplo de 1 Corintios 3, ¿verdad? En esta mañana vamos a estudiar que otra forma de ser maduro y ser excelente en la vida cristiana y en la vida en general, tiene que ver con el uso de los dones espirituales. Yo no sé si ustedes habían oído acerca de esto, de los dones espirituales. Sí. Fíjense que hay tres pasajes especiales donde se habla de esto. Por ejemplo, en Romanos 1:11, donde Pablo dice que iba a compartir un don. Primera de Corintios 12:1, me gustaría que lo viéramos. Primera de Corintios 12:1. Ahí dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que esto de los dones espirituales es una parte importante en la vida del creyente. Aquí se escribe espiritual, más bien habla de dones espirituales porque es el espíritu el que da el don. Y el cristiano es responsable por usar su don para vivir la vida cristiana. Pero hay muchos cristianos que ni siquiera saben cuál es su don. No saben que existen dones espirituales y pues no los usan. Y no viven la vida cristiana en su plena expresión. Los cristianos maduros saben cuál es su don y lo usan. Por ejemplo, Paco, ¿tú sabes cuál es tu don espiritual? ¿Paco? No, ¿No? no, Gonzalo. Ok, es lo que vamos a hacer hoy. Tú, Juan de Dios, ¿sabes cuál es tu don espiritual? Sí, ¿Y cuál sería? pues la predicación y la enseñanza. Ok, la enseñanza. ¿Quién más? Carlos, tú llevas tiempo en la vida cristiana. ¿Cuál crees que es tu don? Pues reunirme con hermanos y estudiar la Biblia o visitar evangelismo. Ok, bueno, Yo le ayudo a Carlos. ok, A mí me parece que tiene el don de servicio. ok. Está bien, ¿sí? Liz, ¿tú sabes cuál es tu don? El de la enseñanza, dar y servicio. Ok. A ver, entonces, podríamos decir que el don espiritual es una habilidad especial dada por Dios para servir, ¿verdad? Es una habilidad que Dios da a sus hijos, a los cristianos. No estamos hablando de capacidades naturales, estamos hablando de habilidades que Dios da a los creyentes, ¿sí? Hay tres pasajes especiales donde se habla del don espiritual. Uno es Romanos 12, otro es 1 Corintios 12 y otro es Efesios 4. Ahora, no es un oficio, ¿verdad? Más bien, es un privilegio para los cristianos. Es una habilidad, como dije, concedida por Dios para usarse. No tiene que ver, por ejemplo, con edades. Hay quienes dicen, yo tengo el don con los jóvenes. Y no, para nada se habla de edades, ¿verdad? O de lugares. Es una habilidad especial que da Dios, ¿verdad? Como dije, allá en Romanos 12,
Primera de Corintios 12 y Efesios 4, se da la lista de los dones. Yo quisiera animarlos a que lean estos tres pasajes cuando tengan oportunidad. Y ya que estamos hablando que el don espiritual es muy importante, que se desarrolle en la vida cristiana para madurar, sería importante que comenzáramos a investigar aquellos, por ejemplo, Paco, que no sabes cuál es tu don, y aquellos que no sepan cuál es su don, que investiguen qué es lo que dice 1 Corintios 12, Romanos 12 y Efesios 4. Ahí se Ok, da una Gonzalo. lista de los dones. Sí, Gonzalo. Sí, ahí se da una lista de los dones. Ahora, voy a leer cuáles son los dones que se dan en estos tres pasajes. Combinados los tres, vemos los dones. Uno es el don de apóstol, otro de profecía, otro de milagros, lenguas, evangelismo, pastor, ministerio, enseñanza, fe, exhortación, discernimiento de espíritus, misericordia, dar y administración, ¿verdad? Así que cuando ponemos los tres pasajes juntos, estos son los dones que se dan. Ahora, tenemos que entender, y esto es bien importante que quiero explicarles, tenemos que entender que no todos los dones se dan en todas las generaciones, ¿sí? Por ejemplo, el don de apóstol. ¿Cuándo existió el don de apóstol? En la época de lo que se- Ajá, en los primeros tiempos de la vida de la iglesia. Pablo era apóstol. Y él dijo, yo soy apóstol de Jesucristo. Y dice que los apóstoles pusieron las bases, ¿verdad? De lo que ahora es la iglesia. Así que había el don de apóstol. Y eran pocos los apóstoles. Así que hoy en día no tenemos apóstoles en ese sentido, ¿sí? El don de profecía, también Pablo dice que hay quienes tienen el don de profecía. Hoy en día hace falta la profecía. No, Ya no. ¿Por qué? porque Porque tenemos ya la tenemos la palabra. de Porque Dios. tenemos la Biblia, ¿sí? Y cuando Pablo estaba escribiendo esto, Pablo estaba escribiendo la Biblia, ¿sí? Y en aquel entonces, pues sí, Dios hablaba a través de personas. Hoy en día no se puede decir que, ay, Dios me dijo esto. Bueno, ¿y cómo sabemos que Dios se lo dijo? Tiene que estar en la Biblia, ¿sí? Así que el don de profecía, el de hacer milagros también, ¿verdad? El de hacer milagros existía en aquellos tiempos para que vieran que venía de Dios. Cristo mismo estuvo haciendo milagros, ¿verdad? Y hoy en día, pues tenemos ya la palabra de Dios para entenderla, tenemos el Espíritu Santo que vino a nuestras vidas, y el Espíritu Santo es el que enseña, el Espíritu Santo es el que convence al hombre. Así que podríamos decir que esos dones hoy en día ya no funcionan, ¿verdad? Ahora, el de evangelismo sí, el de pastorado también, el de enseñanza, el de exhortación, el de misericordia. Miren, en realidad todos los cristianos a lo menos podíamos tener tres dones, ¿verdad? El de servir, el de dar y el de tener misericordia. ¿Sí? Ahora, todos los cristianos, más bien los cristianos podemos tener más de un don. Hay cristianos que tienen varios dones, ¿verdad? Pero todos a lo menos tienen un don para servir a Dios. Así que busquemos nuestros dones. Si el don, el usarlo, va a hacer que maduremos en la vida cristiana, porque hay cristianos que tienen su don, pero no lo usan, ¿sí? Entonces hay que usar el don precisamente para servir a la iglesia y para crecer en la vida cristiana, ¿sí? Así que allá en 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Él decía, anímense a buscar los dones. Noten el versículo 28
que habla de formas de categorías de dones. Ahí mismo en 1 Corintios 12. Dice ahí, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, ya dijimos que en aquel entonces había apóstoles, luego profetas, hoy en día ya no hay profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Muy bien, entonces todos esos dones, algunos sí funcionan hoy en día, pero dice, busquen los mejores dones. ¿Sí? Así que para esto, pues tenemos que descubrir cuál es nuestro don y usarlo. ¿Sí? Les quiero dar algunas sugerencias para que busquen su don. En primer lugar, infórmense bien cuáles son los dones y cómo puedo yo usarlo. Entonces, conozcan los dones y digan, yo creo que a mí se me da mejor este. Ya nos dijo Juan de Dios que tu don es el ser maestro. Y sí, o sea, queda que no, cuando lo oímos enseñar es muy claro. Entonces, pues obviamente tiene su don de enseñanza. Entonces, infórmense cuál es su don. Que otras personas vean, por ejemplo, ya dijo Juan de Dios a Carlos que es el de servir. Bueno, Carlos debe estar sirviendo. ¿Sí? Entonces, si Carlos se siente a gusto sirviendo, ese es su don, ¿verdad? Entonces, infórmese cuál es su don. En segundo lugar, esté dispuesto a usarlo, ¿sí? Comprométase con el Señor a decir, Señor, yo voy a usar mi don. Y lo voy a estar usando de esta forma, ¿sí? Entonces, infórmese y comprométase a usarlo. En segundo lugar, esté activo en las cosas del Señor. Fíjense, una persona que era activa, como ejemplo de encontrar los dones, era Felipe. Allá en Hechos capítulo 6, si quieren ver conmigo, Hechos 6, se dice de Felipe en el versículo 5, 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor y a Timoteo. ¿Sí? A ellos los escogieron para ayudar en la iglesia. Lo escogieron, digamos, como diácono, ¿no? Para estar sirviendo en la iglesia. ¿Sí? Luego vamos al capítulo 8, el versículo 5, que dice, entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y aquí vemos cómo Felipe fue usado para que Saulo conociera a Jesucristo. ¿Sí? Entonces Felipe no se conformó nada más con servir. ¿Sí? Fue a predicar el evangelio. Dice ahí el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces Felipe no se conformó nada más con ser diácono, fue a servir y a predicar, ¿verdad? Así que podemos ver que el ser activo nos ayuda a encontrar cuál es el don o cuáles son los dones que Dios nos ha dado. Así que comience a buscar su don, ¿sí? Ayude a otros, vean qué les puede ayudar. Ya vemos que hay el don de ayuda. Muestre misericordia, dé a las personas. ¿Sí? Hay personas que son bien agarradas, ¿verdad? Que no sueltan lo que tienen, ¿sí? Bueno, comience ayudando, mostrando misericordia y dando. Donde se sienta a gusto y ve que hay fruto, pues ahí va a estar su don, ¿sí? Pero tiene que estar activo. Le voy a invitar que abran sus Biblias allá en Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 10.
¿Ya lo tienen? Dice así, primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí dice cada uno. Esto quiere decir que cada uno de los creyentes ha recibido a lo menos un don. ¿Sí? Mentira que diga, yo no sé, yo no tengo, yo no puedo hacer nada. Aquí dice cada uno, cada creyente, ¿verdad? Según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Entonces, el venir a la iglesia no solamente nos va a ayudar a tener compañerismo, adorar a Dios, aprender, pero también es un lugar para servir. ¿Sí? Así que me gustaría que todos los que están viniendo aquí a este grupo sirvan a Dios. Si no sirven a Dios, no sirven. ¿Verdad? Hay que servir a Dios. ¿Sí? Y van a madurar en su vida cristiana mientras más lo sirvan. ¿Sí? Así que yo les sugiero, ¿verdad?, que comience a buscar cuál es su don y que lo use. El cristiano maduro usa sus dones y es una responsabilidad de la vida espiritual. Entonces, si queremos ser excelentes en la vida, nos va a ayudar el saber nuestro don y el estarlo usando. Miren, yo, por ejemplo, siento que tengo el don de evangelismo. A donde quiera que voy, veo una persona, ya le estoy hablando del Señor. Me sale natural. ¿Sí? Y hay frutos. Hay personas que aceptan a Cristo como Salvador. ¿Sí? Así que siento que ese es mi don y lo uso. ¿Sí? Ustedes busquen cuál es su don y úsenlo. Cuando vengan aquí al grupo, Dios los trajo por alguna razón, no nada más para que se sienten y comiencen a pensar en otras cosas, sino para que pongan atención y estén aquí sirviendo a Dios en el contexto de la iglesia. Solamente así vamos a crecer en la vida cristiana, usando los dones que Dios nos ha dado. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece lo que estoy diciendo? ¿Están de acuerdo? Más o menos. No, de acuerdo. Ok. De acuerdo, muy bien. Pues entonces vamos a buscar nuestro don. ¿Qué les parece? Sí, muy bien. ¿Hay algún... También yo sugiero que le preguntemos a los demás, ¿cuál piensas tú que es mi don? De esa manera, tú vas a darte cuenta que las demás personas aprecian en ti ciertas características que Dios ha puesto. Una vez que uno identifica su don y que es un regalo de Dios, en ese momento uno siente el compromiso de utilizar el regalo que Dios nos ha dado para su obra, para bendecir a otros. ¿Escucharon eso? Sí, sí se escuchó. Entonces sí sería muy bueno Sí. preguntarle a los demás cuál piensas que es mi don. De esa manera haces una encuesta rapidita y te vas a dar cuenta de cuál es tu don. ¿Está bien? Perfecto. Gracias. Gracias, Liz. Liz. Gracias, Liz. Bueno, pues entonces a preguntar. Yo tengo un comentario. A ver. Bueno, también yo quisiera comentarles que los dones no son algo para presumir, no son algo para que la gente se sienta que tiene algo diferente como si fuera una característica propia de la persona. Los dones son algo que ha dispuesto Dios. Es algo que no viene en forma inherente a la persona, sino que es Dios el que dice, tú vas a hacer esto y punto. Entonces, tenemos que entender que es una responsabilidad, porque si lo vemos de otra manera, entonces podemos caer en el error de decir, bueno, pues esto es mío y yo lo guardo. Y entonces es el error que se comete como cuando en aquel pasaje de que el Señor le da diferentes talentos a diferentes personas y uno de ellos lo esconde, porque no sabe qué hacer con él.
En este caso, los dones son para usarlos, y dice ahí la palabra que es para usarlos en favor de la iglesia, en favor del crecimiento de los demás. De otra manera, pues estamos siendo mezquinos, porque no estamos utilizando algo que nos dio Dios para su honra y gloria. No es para nosotros ese don. Ujú. Bueno, entonces, ¿les parece que vamos a comenzar a estar buscando nuestros dones, los dones del grupo? Sí, está bien. Sí, está bien. Y los vamos a estar usando aquí en la iglesia. ¿Está bien? Sí, Espero que haya sido de ánimo el saber que tenemos un don, que Dios nos ha dado un don para servir, ¿sí? Y que tenemos que usarlo para crecer. El que no lo usa, no crece, ¿sí? Así que vamos a orar, ¿está bien? sí. Y mientras oramos, yo les voy a sugerir que ahorita le digan a Dios, Dios, muéstrame cuál es el don y ayúdame a usarlo. Estoy dispuesto a que tú me uses con la habilidad, el don que me has dado por tu Espíritu Santo. Y te pido que me ayudes a encontrarlo y a usarlo. Padre, yo te doy muchas gracias porque nos permites reunirnos. Ya tenemos varios meses. Y la pandemia, pues, no ha sido fácil el estar reuniéndonos. Pero te pido, Padre, que nos des el ánimo de seguir adelante y que este grupo pueda glorificarte. Así que lo ponemos en tus manos, a árbol de vida. Ayúdanos a hacer lo que estamos haciendo, en las lecturas, en las reuniones, en fin, en lo que hacemos. Te pido que nos ayudes. Y gracias por lo que aprendimos en esta mañana. Ponemos en tus manos las actividades que tendremos a través de este fin de año. Así que yo te pido que nos animes en las cosas tuyas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.